Estamos con 19 grados de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires y son las 11 menos cuarto de la mañana. Como te adelantábamos al abrir el programa, hoy se comienza a pagar el IFE, el ingreso familiar de emergencia para muchas familias que la verdad la están pasando mal en esta situación tan difícil de la pandemia, pero bueno, como muchos dicen, el Estado presente para poder asistir y para poder de alguna manera dar un paliativo a esta situación. Estamos en comunicación telefónica con Juan Marino, que ya lo conocemos, ustedes también, es militante, fundador del partido Piquetero y además siempre que lo llamamos muy amablemente nos atiende en la mañana de Radio Sónica. Juan, buen día, ¿cómo andás? Maximiliano Lequi te saluda. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, es así, hoy se empieza a pagar el IFE, ¿verdad? Sí, hoy se empieza a pagar la segunda parte del IFE porque a 2.4 millones de personas ya se le abonó en la cuenta de la asignación universal por hijo, ¿no? Uh-huh. Y hoy se empieza con esta segunda parte del cronograma de pagos, que bueno, creo que es importante destacar que la inscripción al ingreso familiar de emergencia fue un éxito, porque vos pensás que en menos de 2 meses lo van a haber cobrado 7.884.000 personas, lo cual implica una extensión de la política de asistencia social inédita, histórica, en Argentina. Hasta ahora la política social más abarcativa era la asignación universal por hijo, que son 3.990.000 niñas que cobran 3.100 pesos por cabeza, digamos, y esto es el doble de titulares de este derecho y el triple del monto. O sea que es una ampliación de derechos importantísima y que además va a abarcar cada vez más a más personas, porque ya antes se informó que a partir de mañana se abre la posibilidad de reclamar por los trámites denegados por falta de actualización de datos. Va a haber instancias también para que se inscriban quienes no se pudieron inscribir aún, y bueno, además a eso hay que sumarle lo que se anunció ayer de los créditos a tasa cero para el resto de los monotributistas y los autónomos, y el pago del 50% de los salarios en el sector privado. Así que hay como vos decías, ¿no?, un gobierno presente para hacerle frente a la pandemia. Hubo muchos trámites denegados y no sé si has tenido la posibilidad de hablar con algunos de cuáles han sido los motivos para denegarlo. Sí, de hecho ANSES publicó el informe de los motivos de los trámites denegados, el detalle, y hubo varias personas que me escribieron, que me estuvieron consultando. Hay muchos denegados porque no cumplen los requisitos, en el sentido de que son monotributistas C, D, autónomos, ¿no? O en el grupo familiar hay una persona con un trabajo en relación de dependencia con un salario registrado, digamos. Uh-huh. En ese sentido, esos son 2 millones de los denegados. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que se anunció ayer es para proteger a ese sector, ¿no? Uh-huh. Y después, por otro lado, había más o menos 500.000 denegados por falta de actualización de datos, errores en las bases de datos y demás, que eso se va a trabajar a partir de mañana para que esas personas puedan efectivamente acceder al beneficio en caso de que les corresponda según los requisitos. Uh-huh. Sí, perfecto. En relación a todo lo que está haciendo el Estado, además de este IFE, bueno, obviamente vos hablabas de los monotributistas y los autónomos que con estas nuevas medidas van a poder inscribirse, y al inscribirse van a tener una ayuda con un préstamo a tasa cero para quien lo solicita. ¿Cuáles son las otras medidas que vos vas notando que hay que reforzar, si es que las hay? Bueno, yo creo que es importante el concepto de que en la medida que se extienda la cuarentena se extiendan y se amplíen las medidas, que es lo que viene haciendo el gobierno, ¿no? A medida que la cuarentena avanza, naturalmente el impacto económico es cada vez mayor, y por eso las medidas tienen que ser cada vez más fuertes y más profundas, que es lo que está haciendo el gobierno. Es inédito en nuestro país y en nuestra región el hecho de que el gobierno se haga cargo del 50% del salario de la masa salarial. Claro. de los trabajadores del sector privado, ¿no? Es una medida muy fuerte, muy contundente, y en ese mismo sentido ya hay toda una serie de medidas que complementan toda esta política, que es la suspensión del aumento de los alquileres y de los créditos hipotecarios, la prohibición de los desalojos, el congelamiento de las tarifas,
la prohibición de que te corten los servicios públicos, digamos, toda una serie de medidas que bueno, yo creo que en la medida que la cuarentena continúe para defender la salud de la población se tienen que mantener y se tienen que profundizar. En este marco de lo que estás contando, bueno, hay algunas empresas, no te diría que una, sino varias, que siguen mandándoles mensajes a sus usuarios avisándoles del corte en el caso de que no paguen. O sea, no siempre están del lado de la gente. No, claro, y eso no corresponde porque es contrario al decreto que estableció la prohibición del corte de servicios, por lo cual en ese caso las personas que reciban el aviso tienen que hablar con los entes reguladores respectivos para hacer la denuncia. Bien. Por otro lado, te quiero preguntar por este impuesto que está por tratarse en el Congreso de la Nación, que se llama el impuesto patrio o el impuesto patriótico a las grandes fortunas. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que hay que profundizarlo, que realmente hay que tratarlo a la brevedad posible para poder de alguna manera ayudar a las arcas del Estado en este contexto? Sí, me parece bien, lo respaldamos como partido piquetero. Primero la Corte Suprema tiene que responder al planteo que hizo Cristina para que quede claro que esto no se va a judicializar y que se va a poder llevar adelante sin problema. Y sobre esa base aún está definiéndose, se está trabajando la letra definitiva del proyecto en el bloque del Frente de Todos, el bloque de diputados del Frente de Todos, sí. Y cuando la conozcamos, bueno, vamos a poder opinar con mayor detalle, pero de conjunto la idea es ensanchar la base de recaudación impositiva para que los que tienen más aporten más para poder asistir a los que peor están, ¿no? Me parece que es una idea elemental que hay que respaldar y que es el concepto solidario que rige y que guía la propuesta de este impuesto a los grandes patrimonios. Así que me parece que es correcto y que es empezar a reformular el sistema impositivo del país con un criterio redistributivo y con un criterio de justicia mayor, y en ese sentido me parece correcto. ¿No te llama la atención el hecho de que la Corte Suprema esté tardando tanto para dar una opinión de certeza, como se dice legalmente hablando, respecto a si puede o no el Congreso sesionar de forma virtual? No es tan difícil, me da la sensación. No, además, Sergio Massa ya lo explicó, ya está la tecnología para hacerlo. Arsat y Renaper ya organizaron el sistema para el reconocimiento facial y tener todos los mecanismos para que conste de forma clara que son los propios diputados y diputadas y senadoras y senadores los que están sesionando. Es decir, que las condiciones para hacerlo están y la Corte debería responder de forma inmediata, porque además urge, ¿no?, tener los recursos para poder financiar la compra de respiradores, la construcción de hospitales, todos los insumos que se necesitan para el sistema sanitario, la asistencia social, que es el objetivo del impuesto, ¿no? Entonces, y de conjunto en general, que ya esté habilitada la posibilidad de que el Congreso sesione y resuelva de forma virtual. Así que, no, la Corte debería responder de forma inmediata para que ya se pueda llevar adelante. Juan, contame, ¿cómo está la situación epidemiológica y en general de los barrios en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lugar que vos conoces bien? ¿Estás viendo que se está tratando bien la situación, que está contenida? ¿Cuáles son tus impresiones, más allá de lo médico que no sos, pero impresiones de lo que ves? Mira, estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo todos los sábados jornadas nacionales de ollas populares con entrega de viandas. Participamos con la comunidad piquetera y partido piquetero junto a la FETRAES, la CTA, la CAMPRO, un montón de organizaciones. Y yo estuve yendo todos los sábados a distintos barrios, en 94, en José Cepaz, en Moreno, y charlando con las compañeras y los compañeros en cada una de las actividades, lo que me contaban es que la cuarentena se respeta a rajatabla en los barrios. En la 21-24, por ejemplo, recorrí un poco porque fui desde nuestro merendero hasta la iglesia Cacupé, donde sirven también alimentos a distintas personas, que son varias cuadras, y te digo la verdad que estaba respetándose de forma mayoritaria.
por lo cual esa campaña que se trata de instalar en algunos medios de que la cuarentena ya se rompió y que en los barrios la gente no la respeta y demás, no es verdad, no es verdad. Porque aparte hay mucha conciencia de que es lo que me decían, ¿no? De que tenemos mucha conciencia de que si se llega a masificar el contagio, digamos, si mucha gente se contagia, el sistema sanitario colapsa. Ya incluso pasó con el dengue, cuando fue que la epidemia del dengue, este año es la de mayor desarrollo del dengue. En Quilmes, por ejemplo, el delegado, nuestra unidad piquetera ahí, me decía, ya cuando fue lo del dengue, estuvimos muy guardados porque sabíamos que si se masificaba iba a ser un colapso. Entonces, hay conciencia de que hay que defender la salud. Y en ese sentido se comprende que la cuarentena es necesaria. De hecho, las encuestas mismas lo dicen, ¿no? Que la cuarentena tiene un apoyo mayoritario, arriba del 80%. Bueno, yo en los barrios eso lo vi, y gracias a eso, en todos los barrios a los que fui, en las asambleas nuestras, en los comedores nuestros, en los merenderos nuestros, por suerte y gracias a este esfuerzo colectivo que se está haciendo con la cuarentena, todavía no se propagaron los contagios, ¿no? Concretamente, en todos los barrios donde fui, en las asambleas nuestras y las compañeras y los compañeros con los que hablé, no había casos de... Sí, de hecho, en los últimos días hay una realidad que los contagios no superaron los 100 y también hay que tener en cuenta de que hay muchísimos más test de los que había al principio para poder chequear a nuestros ciudadanos, y por otro lado hay también más laboratorios para hacerlo. De hecho, subió la cantidad de cantidad de test que se hacen, porque eso es un dato que lo tenemos, pero sin embargo no sube la cantidad de contagios, o sea que está muy bien manejada la situación. Totalmente, y mientras tanto se están construyendo 2 hospitales modulares, mientras tanto se está abasteciendo de insumos, se están comprando los respiradores y fabricando los respiradores, porque hay fabricación nacional de respiradores en Argentina, y por lo tanto se está preparando el sistema sanitario para cuando, como siempre se dice, ¿no? El pico, la curva de contagios alcance el pico y estamos en la peor situación, que eso está por llegar todavía. Así que sí, por eso lo que se está haciendo es muy importante para ganar tiempo hasta ese momento. Y para finalizar, me gustaría preguntarte del presidente de la Nación y cómo se está manejando desde el gobierno nacional la situación, que claramente estamos todos detrás o encolumnados en que de esto tenemos que salir todos juntos y de la mejor manera posible, pero bueno, siempre hay alguna situación de algunos de la oposición no estando tan de acuerdo. ¿Cómo ves vos el rol del oficialismo, en este caso del gobierno, y el rol de la oposición en el manejo de la situación? Bueno, por un lado, como partido somos parte del frente de todas, todos y todes, y en ese sentido reivindicamos que tenemos un gobierno presente contra la pandemia, un gobierno presente contra el coronavirus, y se expresa por un lado en la decisión, en las decisiones de gobierno guiadas por criterios científicos para defender la salud pública, y por otro lado las decisiones de gobierno guiadas por el criterio de que hay que defender a los que peor están para que puedan comer, para que puedan tener su techo y su vivienda, y para que puedan preservar su trabajo, que es lo que explicó ayer Moroni, ¿no? En la conferencia de prensa. El objetivo central del paquete que se amplió ayer es que no se rompan los contratos de trabajo, es que no haya despidos. Mirá cómo está la situación en Estados Unidos, ¿no? Ya la desocupación está en un 15%. En cambio acá, gracias a toda esta política, se está logrando contener ese cuadro. Por eso me parece que vale la pena formar parte, vale la pena apoyar y vale la pena promover y desarrollar todas estas medidas, y al mismo tiempo creo que en el terreno de la oposición hay una oposición mayoritariamente, si se quiere, que son los gobernadores, los intendentes. Acompaña la orientación central de defender la cuarentena, de fortalecer el sistema de salud público y las distintas medidas, incluso la negociación de la deuda, como se expresó el otro día en Olivos, con la presencia de gobernadores de la oposición, por lo cual hay un sector de la oposición que está actuando correctamente en ese sentido, y después hay otro sector irresponsable que trata de generar las condiciones para boicotear la cuarentena, que ataca
políticamente al gobierno, y que sobre todas las cosas lo que está haciendo es fomentar la grieta y boicoteando la unidad nacional para hacerle frente a la pandemia. Lo vimos con los cacerolazos, que fue justamente eso, el cacerolazo de la grieta. Por lo cual, en nuestro caso, no coincidimos en absoluto con esa orientación y entendemos que lo que hay que hacer es defender la unidad nacional para hacerle frente a la pandemia, la unidad nacional para discutir con los actores externos y la unidad nacional para proteger a los que más lo necesitan en nuestro país en esta situación tan difícil. Más aún en un contexto donde ayer tuvimos algo histórico, inédito, nunca había pasado en la historia, que es lo que pasó con el petróleo, ¿no? Un colapso, el colapso del petróleo. Terrible, donde, La verdad, los precios impresionantes. Claro, donde básicamente las petroleras tienen que pagar para que les compren el petróleo. Exacto. Lo cual es le huyen como peste al petróleo, se quieren sacar de encima el petróleo porque no sirve para nada desde el punto de vista de los precios. Es una cosa inédita y habla del grado de colapso, de crisis que hay a nivel internacional. Entonces, frente a eso, en Argentina, que haya un gobierno presente que decida inyectar prácticamente $1 billón, 3% del PBI en políticas sociales, en políticas laborales, en políticas productivas, en políticas sanitarias, sobre todas las cosas, bueno, habla de que es un gobierno que entiende la necesidad que el Estado intervenga para hacer frente a una situación de colapso, no solo en el terreno sanitario, no solo en el terreno de la existencia de una pandemia, sino también en el terreno de la existencia de una crisis económica internacional. Así que creo que hay que valorar muy fuertemente en función de eso la política que está llevando adelante el gobierno. Juan, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, un abrazo grande. Un abrazo grande, Maxi. Un abrazo. Juan Marino, como sabés, es militante y fundador